Vamos a escuchar a Wilson. Wilson, ¿cómo está? ¿A qué iglesia pertenece? Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, yo Bendiciones. soy cristiano evangélico. Mi pregunta era de qué se trataba el signo, o sea, no, el signo está hablando afuera de la Biblia o dentro de la Biblia, porque para ver si es que yo puedo entender. ¿Usted es católico? Cristiano evangélico. Entonces, no es católico, porque ahora los evangélicos dicen que son católicos. No, o sea, no puedo compararme porque no tengo el conocimiento de la denominación o religión católica, o sea, no puedo decir yo, ¿cómo puedo defenderme algo que no es, no soy? No, los Tengo hermanos conocimiento. evangélicos ahora ellos dicen que ellos son los católicos y que nosotros no. ¿Y a qué se debe eso? Sí, sí me cogió de nuevo, cuesta arriba. ¿Está Así bien? dicen ahora. Que digan. Ahora ellos dicen que son los católicos. Se Y, inventaron y entonces. dijo Canturini, los del mundo nos llaman cristianos. Los del mundo nos llaman cristianos, pero nosotros no somos cristianos, sino que católicos. ¿Sí o no, hermanos que están acá? No, eso sería usurpar uno, bueno, para mí, ¿no? Eso sería usurpar algo que ni siquiera conocimiento. Por eso mismo yo le pregunto esa, que están tratando acerca ¿cómo era? Del signo, ¿no? Entonces, Dese para cuenta, poder yo hermano, entender, cómo los que se arropan bajo la cobija evangélica o alias evangélicos ni siquiera se ponen de acuerdo qué son. El amigo que subió decía ser evangélico, bautista y que ellos son el verdadero catolicismo. Ya empezaron a desechar llamarse en cristianos porque por alguna razón, entonces ya no les interesa ser cristianos sino ser católicos, o sea, es siempre a usurpar algo que no les pertenece. Esa es la realidad. Sí. Ahora, Wilson, dígame, a ver, pregúnteme, si me iba a preguntar algo. eh, solo decirle que porque la persona que estaba acá dijo que ellos son los católicos, por eso yo toqué, si es católico, saber cuál era el signo en la iglesia Ay, primera. ay, 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 ya la El signo, entendí. Ay, con razón, a mí me dejaba confundido porque eh, como que Anturini, no sé cómo, decía una Canturín. cosa, sí que decía, pero como que querían cuadrar ahí y luego digo, pero ¿y bueno, qué se trata? Si es que me sube, le voy a preguntar, está dentro de la Biblia para poder yo entender, porque si es que es una enseñanza, una doctrina católica, yo no tengo conocimiento, pues nada, no diría, pues, cómo lo diría? ¿Cómo lo defendería? Sí, Algo que no el tengo conocimiento. punto, mi hermano, es que la iglesia cristiana no se queda solo con la Biblia, porque recuérdese de que la iglesia, sus líderes fueron seres humanos, esos seres humanos se mueren pues como todo ser humano, entonces esos conocimientos van pasando de generación en generación, esas prácticas, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como cristianos, porque los católicos somos la iglesia que viene desde Cristo. No sé si usted esté de acuerdo con eso. No tanto, bueno, porque si llegaríamos a eso, hay muchas cosas que desear y entonces, bueno, yo sé ¿Cuál? que aparece como muy antigua, pero también hay otras denominaciones a nivel del mundo. Entonces, bueno, yo no lo garantizaría porque ¿Usted, no hay un, dígame. usted cree solo en la Biblia? Claro, es que no puede haber otra fuente que
que sea confidencial, pues, porque el resto puede ser historias, como está la patrística, pueden estar los concilios que había, porque en los concilios siempre ha habido algo que no estaban de acuerdo, por eso mismo hicieron los concilios, entonces ya no tiene tanta severidad. La iglesia cristiana ha venido, tiene 2000 años. Tiene 2000 años. Usted puede ver materializada o materializado ese recorrido en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Usted lo puede palpar. Por ejemplo, la iglesia primitiva en el bautismo también le hacía la señal de la cruz en la frente al catecúmeno, al que estaban bautizando. Y se hacía una renuncia a Satanás, se hacía un exorcismo. Entonces, eso lo podemos ver en el siglo III. Entonces, cuando usted ve esas prácticas que lo atestigua San Hipólito de Roma, y eso es lo que nosotros hacemos actualmente. Incluso Tertuliano decía, nos persignamos para todo. Tertuliano, que nace en el 160, año 160. Después de Cristo, sí. Sí, entonces eso se viene perpetuando. Estamos hablando de 1900 años, casi 1900 años. Entonces es una práctica que se hacía desde los principios. Entonces, esa es la riqueza que tenemos nosotros. Yo no sé de qué país es usted, pero yo acabo de estar misionando en Perú. Y yo Soy de veía Ecuador. de Ecuador. A mí me invitaron a Ecuador, espero este año poder ir. Ahí sería un honor tenerles acá y poderles visitar. Para mí también un enorme placer darle un fuerte abrazo. Porque Entonces, yo soy sincero, yo he estado, bueno, le he seguido desde Facebook, le he seguido, bueno, yo no comparto todo, no comparto, pero sí, a mí sí me gustan las enseñanzas porque tiene bastante conocimiento. Bueno, como yo he dicho, no, el conocimiento solamente no podrá salvar por cuanto si no hay arrepentimiento, no hay obediencia en la persona. Pero a mí me gusta el conocimiento que en veces ponen los puntos sobre la is, como lo tratamos, como lo decimos de acá. Entonces, ¿usted qué piensa de estos libros? Este se llama La Semana Santa, este se llama El culto en la iglesia antigua. ¿Qué piensa de usted como evangélico? ¿Usted qué piensa de esos libros? bueno, a ver, hay muchos libros que también hay que han hecho los mismos cristianos evangélicos, pero es, como le diré, que siempre terminan como una motivación, y si es buena, es una motivación, es una ayuda, eso es como un compendio, pero yo no les doy tanta severidad al caso, por cuanto el único libro, quién nos va a juzgar o quién va a estar en el cielo sería el santo libro, la Biblia en este caso, como lo llamamos las Santas Escrituras, porque esos libritos ya no estarán más, pues. Entonces, ¿usted tiene más conocimiento que este historiador Justo González? por eso lo digo, no lo tengo más conocimiento, pero a mí, ¿quién sabe, quién me garantiza que está la verdad ahí? Si a la misma Santa Biblia lo han tratado de quitarles o aumentarles. Por ejemplo, hay muchas citas bíblicas que si vamos al original es otro sentido. Entonces, bueno, yo sé que no todo será falso, no todo está acomodado, pero algo sí tiene de veracidad, pero Por no todo. eso, por Y a eso, ti hermano, ¿me permites tantito? sí. Hermano Wilson, Sí. mira,
¿Sabes lo más antiguo que hay? ¿Tú sabes lo más antiguo que hay en la palabra de Dios? Como el más antiguo. Lo más antiguo que hay en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay una iglesia Sí, que fue fundada por vamos, Él y que hasta el día de hoy, a pesar de todo, a hablamos pesar del de más todo, permítame, a pesar de todo lo que ha pasado, siempre está de a ver, pie. más antiguo. Sí, sí, hermano. El más antiguo sería, Que, sería el Antiguo Testamento, la Torah, lo que hoy no, vemos. hermano. Jesucristo vino a fundar una iglesia, porque Él comenzó su iglesia con dos, ¿ok? Y hasta el día de hoy, existe esa iglesia. Hasta el día de hoy, existe la palabra de Dios. ¿Y cómo? Porque Jesucristo mismo dijo que donde estuvieran ellos, ahí iba a estar Él. Y que las puertas del Hades la iba a combatir. Y eso lo estamos viendo todo el tiempo, hermano. Y al entender. ¿Entendés? Sí, Entonces, pero Jesucristo en dice, cambio, fundaré mi iglesia. No dijo, fundaré mis iglesias. Entonces, por eso es que uno se tira. Por eso es que yo me tiro a lo más antiguo, no a lo actual. Porque lo actual es de hombres. Lo antiguo es de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es nuestra doctrina, la que nosotros tenemos. Yo respeto la tuya, Wilson, y, y, y solo te estoy explicando pero, lo que nosotros ok, creemos sí, sí, y nuestra doctrina. sí está bien, si Adelante. no, que eso le digo, pero es que ahí donde usted le cambia, eso le digo que a mí me gusta, o sea, y usted ni yo lo sabe, ni yo lo sé usted de dónde le sacó Dios, de qué, de dónde, de qué vicio, de dónde, cómo le rescató. Y no sé, al hermano Barrientos, no, bueno, yo le estoy, creo que la primera vez estoy en live, bueno, yo le he visto, sí he estado, he entrado, pero yo en el Facebook he estado con el padre Marco Alves creo que se llama así. Entonces yo me he tratado de acercar a aprender algo, pero como le digo, Qué bueno. ni usted ni yo sabemos de dónde Dios nos ha rescatado y en veces eso nos hace que seamos genuinos, que nos hace ser agradecidos a Dios. En este caso a mí, lo que yo dormí en la calle, viví en la calle, Dios me ha sacado, me ha rescatado Sí, y yo eso, no quiero cambiar qué bueno, mi hermano, qué bueno. la palabra de Dios por mi lógica, por mi imaginación. Me paso a Entonces, retirar, lo que yo hermano. Me quiero paso a es retirar, hermano René. Ahí donde te sigo si por alguien Facebook. Te tengo que busco y te sigo, ¿ok? compartir Me dio un gusto. de lo que es genuino, Bendiciones para que todos. es lo que es de Dios, engrandecer del nombre de Dios, la gloria de Dios sea para Él, no es llevarme Efesios yo ni los 3:21. aplausos, ni ganarme los debates, ni serme famoso, a mí no me interesa con que Dios, estar a cuentas con Dios, más que, más que victorioso. Entonces, por el hermano que estaba por ahí me dice que Jesús fundó una iglesia. Y bueno, yo si voy a la Biblia no encuentro que Jesús fundó una iglesia, él dijo, edificaré mi iglesia, en 18. ¿Y hace cuánto fue eso? Entonces, cuando en vez de tratamos de poner nuestra idea, nuestra lógica, Hermano, ¿y se hace cuánto crea, fue se eso? crea, se crea una doctrina, ¿verdad? Es como el otro día estábamos conversando, así como me invitó con, no sé, se me va el nombre, pero Wilson, ¿hace cuánto fue eso que Jesús deja su iglesia?
Bien, gracias Wilson. Vamos a darle la bienvenida a Cristian Villamizar y preguntarle, Cristian, ¿usted es católico? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Un saludo para Martín Barrientos. ¿Puede poner su cámara, por favor, Cristian? No puedo colocar la cámara porque ahorita no estoy dispuesto para colocarla, pero si no hay problema puedo hablar así. Le pregunto, ¿por qué no la puede poner? Pues no estoy bien, aquí son las 11 de la noche, Martín. Estaba ya medio acostado. Nadie le gusta poner su cámara, Cristian. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. No es por ningún problema. Ahí de todos modos está mi foto y si creen que no quiero dar quién soy, pues me pueden buscar en YouTube como Pastor Cristian Villamizar, en el Facebook también, en todas partes. No me escondo, sino que ahorita no estoy dispuesto para colocar la cámara. Le pregunto, ¿usted es católico? Dependiendo de su interpretación de la palabra católico. El hermano protestante evangélico siempre dice, ahora dicen que son católicos. E incluso dijo alguien, Canturini dijo, nosotros no somos cristianos. Los del mundo nos llaman cristianos, nosotros somos católicos. Eso lo dijo antes de que viniera usted. Bueno, Martín, le cuento, la palabra católico no es exclusivo de ninguna denominación cristiana. La palabra católico, usado como un adjetivo, como lo utilizó Ignacio de Antioquía, habla acerca de la universalidad de la iglesia. Y en cuanto a la universalidad de la iglesia de Cristo es universal y yo soy parte de la iglesia de Cristo, que es universal en todo el mundo. Pero su denominación estaba en los primeros siglos, ¿sí o no? A ver, Martín, ahorita escuché a un muchacho que dijo que se apega a lo antiguo, ¿no? Porque lo antiguo es lo más, según él dijo, lo más correcto. Y pues la verdad es que mientras más antiguo no garantiza que sea lo más correcto. El paganismo estuvo mucho antes del cristianismo y eso no quiere decir que sea lo correcto. Pero no me ha respondido la pregunta. Sí, le estoy respondiendo que el hecho de que mi denominación no sea tan antigua no quiere decir que las creencias de mi denominación no sean antiguas. Cuando vamos a ver un ejemplo, le coloco un ejemplo, Martín, que yo sé que usted va a entender. Usted ha oído cuando nos dicen, muéstreme, a nosotros los católicos sí tenemos la partida de nacimiento, nosotros tenemos 2000 años. ¿Sí ha oído ese argumento? ¿Es falso? No, pero ¿está de acuerdo con ese argumento? ¿Es falso eso, esa premisa? Le pregunto si usted está de acuerdo, yo ya le digo si es falso o no es falso. Claro, porque yo lo puedo demostrar. No es lo que yo diga, Okay. lo que te diga, sino lo que yo pueda demostrar. Ok, entonces fíjese que hoy en día una partida de nacimiento no garantiza que uno tenga un hijo y que sea 100% de uno. Hoy en día existe algo que es la prueba de ADN y ella sí arroja correctamente si un hijo es de esa persona. Entonces, ¿cuál es esa prueba de ADN que nosotros los cristianos tenemos, evangélicos tenemos, y que garantiza que realmente sí somos esa iglesia de los primeros siglos? Es la bendita palabra de Dios. Hábleme de la Biblia, entonces, en el siglo que ya estaba el canon, en el siglo primero, segundo y tercero, el canon definido tal cual. ¿Qué quiere que le diga? Porque usted dice que son la iglesia, porque tiene la bendita palabra de Dios, que ustedes son la iglesia de Así es. Así es, la iglesia de los primeros siglos, sobre todo los 3 primeros siglos, no creían absolutamente nada de lo que cree hoy en día la iglesia católica, apostólica y romana.
De hecho, no creía en ninguno de los dogmas marianos, no creía en el purgatorio, no creía en todo ese tipo de prácticas que hoy en día tiene el catolicismo romano, al igual que nosotros los cristianos evangélicos. Ellos tenían prácticas como la oración, la lectura de la palabra, la Eucaristía, prácticas que son parte de nuestra fe cristiana evangélica. De hecho, incluso la palabra cristianos se le dio por primera vez a los seguidores de Jesús en Antioquía y eran llamados cristianos. Y la palabra católica no era un sustantivo, era un adjetivo para aquella iglesia cristiana. En síntesis, usted celebra la Eucaristía. La palabra Eucaristía, ¿verdad? Aunque ustedes en el catolicismo romano le llaman así a lo que es la misa, nosotros le llamamos la Santa Cena. Usted, déjeme entenderle, como usted es de la iglesia primitiva, entonces usted me puede confirmar que la Santa Cena, llamémosle así, de usted es la que celebraban en el primer siglo. Así es, yo le puedo hacer ahora una pregunta a usted. Magnífico, permítame. Le puedo hacer una pregunta yo a usted, Martín. Magnífico. Muéstreme por favor en la escritura o en los primeros siglos alguien que haya hecho una misa para sacar almas del purgatorio. Cristian, usted ya está cambiando de tema. Usted tocó no estoy cambiando el tema. Estamos tratando acerca de la Eucaristía. Usted me preguntó si nosotros hacíamos la Santa Cena. Yo le dije que sí, a lo cual pues yo quise hacer una pregunta, porque usted me está haciendo preguntas. Yo creo que tengo también derecho a hacer una pregunta. No, señor, yo estaba introduciendo, porque si usted dice, y aquí vamos a hablar los dos. Si usted dice que ustedes celebraban la Santa Cena primitiva, ¿me puede usted mostrar, hablarme, por ejemplo, en qué momento ustedes hacen la oración de los fieles en la Santa Eucaristía, en la Santa Cena? Dígame por favor la cita bíblica. Usted me está hablando de primeros siglos, ¿sí? De la Biblia, estoy hablando de la Biblia, de los primeros cristianos, de la Escritura. Que somos la iglesia de los primeros siglos, eso dijo usted. Así es, somos parte de la iglesia primitiva. Yo no sé si usted, Cristian. Ajá, pero usted no me respondió la pregunta, Martín. Yo le hice una pregunta y no me la contestó. Hablamos de Santa Cena, ¿sí o no? Sí, pero usted no me ha demostrado si la iglesia católica, póngame cuidado, si la iglesia católica romana es la iglesia de los primeros siglos. Usted tiene que mostrarme ahorita a alguien haciendo una misa para sacar las ánimas del purgatorio, haciendo misa de intenciones para sacar las almas del purgatorio. Muéstreme en la escritura o en los primeros siglos a alguien haciendo misas con esas intenciones. Óigame, le voy a hacer una pregunta. No, pero contésteme primero la que yo le hice. Va, hermanito, encaminada. No me la quiere contestar. Me va a dejar hablar. Encaminado a lo que usted está preguntando. ¿Usted sabe qué era el díptico? ¿Me está haciendo una pregunta? Sí, ¿sabe qué era el díptico y dónde se utilizaba el díptico? A ver, Martín, mire, uno no puede llegar a una conversación y solamente usted hacer preguntas, ¿no? Usted hace una pregunta, yo le contesté, ahora yo le hago una pregunta y le toca a usted contestar. Esto, Cristian, esto va enfocado a su pregunta. Por eso yo le pregunto a usted, porque usted me dice alguna misa por un difunto.
Por eso yo le pregunto a usted, porque usted toca ese tema, si usted sabe qué era el díptico, qué contenía el díptico y dónde se utilizaba el díptico. Yo le voy a responder a esa pregunta cuando usted responda a la pregunta que yo le hice. Usted no sabe, mi hermano. Y con esta pregunta, yo le voy a responder a su pregunta. Simplemente Ajá, responda. no sé. Simplemente diga que no sabe. No sabe que esas tres preguntas. ¿Qué es el díptico? ¿Qué contenía el díptico? ¿Y dónde se utilizaba el díptico? Diga, Cristian Villamizar, pastor, dígame. Vuelvo y le repito, amigo Martín, usted ya hizo una pregunta a la cual yo respondí, con mucho cariño se la respondí. Ahora yo le estoy haciendo una pregunta y usted no me la ha contestado. Muéstreme, por favor, Le voy a a alguien de los primeros siglos o del Nuevo Testamento que haya hecho una misa para sacar las almas del purgatorio, que haya hecho una misa tal cual como lo hace el catolicismo romano hoy en día. Usted me muestra, yo me retracto y pido disculpas en público. Aquí digo, oye, sí, no, la verdadera iglesia de la Biblia es el catolicismo romano. Yo lo digo aquí, ¿sí? Y luego de eso, yo le contesto la pregunta que está haciendo, ¿qué es el díptico? Cristian. Por eso, hermano, yo pido que pongan la cámara, porque lo que va a hacer él es buscar en Google. Por eso, acá vemos una persona que se dice, pastor, que no sabe nada. Cuando yo le pregunto a él qué era el díptico, dónde se usaba y para qué se usaba, Señor, era en misa. Señor, era en misa. ¿Y qué contenía el díptico? Usted me está preguntando en los primeros siglos, ¿qué contenía el díptico? A ver, demuéstreme dónde está la cita suya donde en la Biblia o en los primeros siglos se usaba según usted el díptico. Muéstreme la cita, usted tiene que mostrarla, amigo. Usted no es que dice ahí, muéstreme en la Biblia donde Pablo o el Señor Jesucristo usaron un díptico para sacar las almas del purgatorio. Muéstrelo. Tiene Hermano, una cita, dé la cita. hermano, Deme la cita. hermano, Eso no es hablar por hablar, Martín. Usted tiene que decir una cita. Usted no puede estar diciendo, no, nosotros sí, mire usted qué sabe, y haciendo preguntas. Usted tiene que mostrarme la cita. Mire, le muestro la cita aquí en Primera Tesalonicense o en Colosenses. Aquí dice que... Ustedes pueden ver, mis hermanos, esto es un diálogo. Él simple, sencillamente me tiene que decir, no sé, no sé. Ya le respondí una que él no tiene capacidad de responder. Por eso yo lo he retado a debate hace años y él no acepta porque sabe que no tiene el conocimiento. Cristian Villamizar no tiene el conocimiento. Este es un diálogo. Él me pregunta en la misa, ¿cuándo se hizo en los primeros siglos una misa por un difunto? Yo le estoy respondiendo, pero lo estoy pesando a ver si sabe. No sabe. Ya le di una pista. Él me preguntó en misa. En misa. Por eso yo le digo, hay algo que se llama el díptico. ¿Dónde se utiliza? ¿Qué contenía y para qué se utilizaba el díptico? No sabe, mis hermanos. Por eso yo les digo, yo no debato con cualquiera. Porque ahí viene, me tienes que mostrar en la Biblia. Señor, eso es de alguien que no tiene el mínimo conocimiento. Así es que yo quería ver eso. Sí está buscando en Google. Yo quería ver si él me pregunta, que me diga que es un díptico. Yo no estoy buscando en Google. Mire, le pudiera colocar la cámara y lo que estoy es esperando que usted me conteste la pregunta, pero no me la ha querido contestar. Usted me hizo una pregunta y me dijo, a ver, pastor, muestre en los primeros siglos su iglesia, tal. Yo le expliqué que nosotros
creemos que no por antigüedad, sino más bien le expliqué, le coloqué el ejemplo de ahorita, le hice el ejemplo de nuestra... Ahora yo le estoy diciendo, ahora usted le hago una pregunta, muéstreme una cita donde en la Biblia o en los tres primeros siglos se hacía una misa para sacar las almas del purgatorio. Ustedes ven, yo se lo puedo, lo primero que él dijo, yo se lo No ande, mire Martín, no descalifique, no diga, él no tiene conocimiento, él no sabe, no, demuestre que no sé, demuéstrelo. Yo lo estoy demostrando, le hice 3 preguntas. Cristian Villamizar, el pastor que debatió con el padre Luis Toro, muéstreme su conocimiento. Este es un diálogo, no es un debate, señor. Entonces, estamos dialogando. Usted me pregunta, perfecto, yo perfectamente le voy a demostrar la misa así, donde se pedía por los difuntos, señor. Pero usted es tan minúsculo y no tiene el conocimiento. Yo le pregunté qué era el díptico, para qué era y qué contenía. Entonces, mis hermanos, si yo, Martín Barrientos, apologeta, él me hace una pregunta, no es debate. Entonces yo le pregunto, es que ¿dónde se pedían por los muertos? ¿Qué es el díptico? ¿Dónde se utilizaba? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué contenía? Usted preguntó, señor, contésteme eso. Y yo, o dígame, no sé. Martín Barrientos, yo no sé. Ajá, yo sé que es el díptico, pero supongamos que yo le respondo a usted, no sé qué es el díptico, muéstreme usted que el díptico tiene la antigüedad de los 3 primeros siglos y que según en esos escritos del díptico aparece una misa y en la cual en esa misa se rezaba por los difuntos. Muéstremelo. Santo Dios, ¿dónde en el díptico aparece una misa? Mis hermanos, esto es de no creerlo. Cristian, hay algo que se llama libros que yo le aconsejo comprar. Martín, pero deje de descalificar y demuestre, no ha demostrado, en todo este rato no ha demostrado, anda descalificando, demuestre, a ver. Dígame, deme una cita donde se hizo una misa, los apóstoles hicieron una misa, Jesucristo hizo una misa para sacar almas del purgatorio. Llevo rato aquí esperando y lo que me anda diciendo, usted no sabe qué es el díptico y no sé qué con el díptico. ¿Ah? O sea, está barajeando, está cambiando el chiste para otro lado. No, enfrente la pregunta y diga, si no hay una cita, si no hay una prueba escritural, en un versículo bíblico donde se haga una misa para sacar alma del purgatorio, diga, no existe y listo, sea honesto. Hace poquito hablé con uno de los amigos católicos suyos y él me decía con toda sinceridad, no, pastor, eso no existe. En los primeros siglos no era así. De hecho, ni siquiera estaba formulada la doctrina del purgatorio. Señor, sea sincero, Martín. Señor, usted no tiene conocimiento. Usted al subir acá, usted no acepta debate conmigo formal. Se hace el tonto cuando usted está en su live. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted no tiene conocimiento. Usted me dice dónde hacían una misa. Muéstrame que en el díptico apareció una misa. Hermanos, ven. Hermano Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermana, aquí lidiando con personitas pues que realmente no tienen conocimiento. Me da pena que llamándose pastor, pues venga acá y con cositas sencillas que yo le voy a responder, pero que él me diga, no sé qué era el díptico, pero él me pide que en el díptico diga alguna misa que se celebraba. La ignorancia, mi hermanita, es atrevida. Bueno, pero a ver, esa es una pregunta, sí, por eso, si no responder, ¿por qué quiere que responda uno, no? Pero esa pregunta que hace el señor es muy buena pregunta, hermano, quiero decirle, pero yo no sé qué es el díptico, es la primera vez que escucho eso, ¿no?
Eso es lo que él tiene que decir, no, yo no sé, así como yo digo, no sé, pero yo lo que quiero decir es que ya desde el Antiguo Testamento se hacían oraciones por las almas de los muertos, desde el Antiguo Testamento, y eso está en Macabeos. Ahora, los judíos, hasta el día de hoy, fíjate, los judíos, aquellos que entre comillas dicen ellos, se les dio la Biblia, rezan por las almas de los difuntos. Ahora, si no, o sea, no es un dogma decir, si no les hacemos misa, no salen del purgatorio. Eso no es dogma. Nosotros estamos obligados a creer en los dogmas, pero el hacerle una misa para los difuntos no es dogma. El purgatorio sí es un dogma, pero nosotros como cristianos sabemos que siempre se ha creído el rezar por los difuntos. Por ejemplo, hubo una santa que fue mártir, que se llamó Perpetua en el año 203, ¿sí? Fue mártir junto con otros 5 cristianos que se llamaron Felicitas, Revocato, Saturnino, Secundo y Saturo. Santa Perpetua nos arroja que su hermano estaba sufriendo en el purgatorio. O ella tal vez no le llamaba purgatorio y no importa, le puede llamar lugar de purificación, etcétera, ¿no? Tenemos a Bercio, ¿sí? A otro santo que también en los primeros siglos creía en el purgatorio. También tenemos los hechos de Pablo y Tecla por el siglo II. Y tenemos también, miren, a Clemente de Alejandría en sus estromatas, también ahí nos habla. Dice él, pero nosotros decimos que el fuego santifica no la carne, sino las almas pecadoras. Y luego también Tertuliano, a ese también que mencionan mucho ellos, también creía en el purgatorio. Cipriano de Cartago, sí, también creía en el purgatorio. Ahora, él dice, a ver, muéstreme dónde está la misa para los almas del purgatorio. Bueno, yo sinceramente, yo no he leído que hubiera una misa en esos siglos, la verdad, que fuera para sacar almas del purgatorio. Yo no he leído. Lo que sí he leído son a los santos, incluso a los padres de la iglesia, Efrén de Siria, Basilio el Grande, que creían en el purgatorio. Y estoy hablando del siglo I al siglo III hasta la fecha. Cirilo de Jerusalén, ¿quién más? Epifanio de Salamina, Gregorio de Niza, Juan Crisóstomo, ya un poco, más Agustín de Hipona, ya estoy hablando ya del siglo IV, ¿no? Pero es como si yo le Agustín preguntara en a el él, primer siglo, Betty. por último, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Continúe. Ok. Y es como si yo le dijera a él, muéstreme en el siglo I y II y III un pastor protestante o un pastor cristiano evangélico que nos hable sobre la sola escritura. No se ve. O que nos hable de la salvación solamente por la fe. Tampoco, eso sí yo no lo he leído, ¿eh? Si él me trae un texto de esos, pero yo creo que no es el tema, no sé, pero le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, yo sinceramente, yo no he leído que hubiera una misa para sacar almas del purgatorio, ni en la Biblia, para ser sincera, ni en los padres de la iglesia. Reitero, lo que sí he leído yo es lo que les estoy, o sea, que ya creen en el purgatorio. Incluso los judíos hacen el Kadish para sacar a sus almas. No le llaman purgatorio los judíos, le llaman un lugar de purificación o no sé cómo le llamen. Pero ellos rezan por las almas de sus difuntos. Adelante. Bien, Cristian, me va a responder. Felicito su sinceridad, Betty, por haber aceptado que no existe ni en la Biblia ni en los primeros 3 siglos. Felicito No, su sinceridad. yo no dije que no existe, Cristian. Yo lo que dije es que yo no lo he leído, ¿verdad? O sea, pero yo sí le di evidencia de los santos de los primeros siglos que creen en el purgatorio. ¿Usted cree igual que los primeros cristianos en el purgatorio, Cristian? Pues ese no es el tema. Estamos, Martín Pero estaba es una haciendo la pregunta que le pregunta. estoy haciendo, Cristian. No, pero estamos haciendo una pregunta del tema, Betty. Quizá usted llegó un poquito tarde. Él me pide que yo demuestre cuál es mi iglesia. Yo le demostré a él porque yo creo que mi iglesia es la iglesia verdadera. Y le hice una pregunta. Él me hizo una pregunta, yo se la contesté. Ahora yo le hice una pregunta. Demuéstreme que... Entonces,
cuando yo le dije que muéstreme en los primeros siglos o en la Biblia a Ajá. un cura, a un sacerdote haciendo misas para sacar almas del purgatorio, él me salió fue con el díptico. Bueno, Y pero entonces yo no sabía que era el díptico. Cristian, pero a ver, o sea, a ver, si yo le respondí de manera Ajá. objetiva y si es por esa línea del purgatorio, ¿por qué usted a mí no me puede responder? Entonces, el hermano Martín tiene razón porque usted Betty, no es que usted no responde me respondió a preguntas. mí ninguna pregunta. Yo le estaba Bueno, haciendo la pregunta a ok, Martín ok. y usted entró. ¿Le puedo preguntar algo, Cristian? Dale, dale, pregunte. Gracias, Cristian. Los primeros cristianos, incluso los padres apostólicos, creían en el purgatorio. ¿Usted cree igual que esos primeros cristianos en el purgatorio? A ver, le respondo, Betty. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ningún apóstol ni Jesucristo creía en el purgatorio. Y los cristianos de los primeros 3 siglos tampoco creían en el purgatorio. Creo igual que Oye, ellos. yo le di, no, es que no creo igual que ellos porque yo le estoy leyendo a los padres de la iglesia que No, no, creían en no, el no, no. Usted purgatorio me está después. hablando de Agustín. Agustín no es de los 3 primeros siglos. Usted me está Ok, hablando de otros padres de la iglesia que yo son le voy a tardíos, hablar de los Betty. Son primeros tardíos, siglos. son escritos tardíos. Ahora usted tiene que demostrarme que Ignacio de Antioquía Perdón, creía en el perdón, purgatorio. Usted tiene que perdón, demostrarle. perdón, orden acá. Oye, pero déjeme hablar. Si me está preguntando Yo, Betty, yo tengo estaba que escuchando. contestarle. No, señor, no, señor, no, señor. Hoy voy a hablar yo. Usted no tiene el conocimiento. Usted pide donde se haya pedido por los difuntos. Es que esos son escritos tardíos. Señor, su secta es de 10 años. No me venga con escritos tardíos. Ahora, cuando yo le pregunto a usted qué era el díptico, señor, usted me dice una ridiculez. Muéstreme, yo sé qué es el díptico. Usted no sabe A ver, Martín, con respeto, déjeme yo sé que es el hablar. díptico. ¿Qué es? Mira, el díptico, para explicarle, el díptico era una hojita donde se anotaban los nombres de los creyentes de una iglesia, tanto los que estaban vivos como los que estaban muertos. Pero no hay, escúcheme, pero no hay ningún caso de que ese díptico fuese una lista para que oraran, para sacarlos del purgatorio, Martín. Mire lo Ya, absurdo de lo que usted fue, dice. ya Pero fue. Usted quiere hablar, yo ya lo escuché y no me deja hablar. Ya fue a buscar a Google. no, ningún Bueno, Google. ahora, Estoy, ahora, estoy usted, aquí, mira, en el cuarto. Voy a colocar la eh, cámara. entonces no tiene Google porque está en su cuarto. Me va a dejar A ver, hablar. El mire. díptico, y por qué no sabe, ahora me dice, donde se ponían los listados de los nombres. ¿Sí me vio? Eso, ¿en cuál iglesia se hacía? En ¿En los cuál? primeros cristianos, Martín, pero eso Eso no garantiza, escúcheme, eso yo le estoy, pero mire, déjeme hablar. tenga 3 dedos de frente para escuchar la pregunta, sea serio a la hora de responder, Déjeme no se vaya hablar. por los lados. El hecho de que exista una lista con Eso. creyentes no quiere decir que se estén haciendo misas para sacarlos del purgatorio. Yo le pedí a usted, pruébeme una cita donde los primeros cristianos hacían misa para sacar almas del purgatorio y no ha sido capaz, no fue capaz. No existe, No me porque deja la primera iglesia era cristiana, no era ese catolicismo romano en el que ustedes creen. Óigame. ¿Dónde se utilizaba en la iglesia el díptico? Hermana Betty, ¿sí oyó? Que dijo Antes, que se antes de que se utilizaba. vaya a Google, que responda rápido, antes de que se vaya a Google. A ver, Cristian. Dice que A ver, mire, tenía una el paginita que tenía díptico, nombres el de vivos y de díptico, el muertos. díptico era utilizado en las iglesias, escúcheme, el díptico era utilizado en las iglesias, era para tener una lista de los cristianos, tanto de los cristianos de esa congregación que estaban vivos y eran congregantes, como aquellos cristianos que no estaban vivos, que habían partido con el Eran Señor. muertos. Eran muertos. Sí, pero en ¿Dónde se en utilizaba? ninguna parte hay una cita. A ver, muéstreme una cita. Mire, Betty, estoy dispuesto a pedir disculpas público y todo, que así me muestra una cita donde se diga
que en las misas del primer siglo, segundo siglo, se oraba para sacar las almas del purgatorio. Yo pido disculpas aquí públicamente y todo, Oiga, Martín, muéstremela. oiga, Muéstreme que ese díptico era para óigalo, sacar las almas del purgatorio, muéstremelo. óigalo. Aquí vemos, hermanos, donde él ya se fue a Google y yo pregunté, y No, yo, no, pre- no, no, no. yo A ningún Google, amigo, le estoy contestando de una. A ahora le ningún Google. De ese rato le estoy haciendo una pregunta y no me la quiere contestar, se está estoy haciendo el loco. contestando, señor, le estoy contestando. Ahora, ¿por qué él, no le estoy preguntando a él, por qué él me preguntó, muéstreme dónde ese díptico diga que hay misas? ¿Es en serio? A ese díptico era y es utilizado en la iglesia cristiana católica. Hubo una controversia, estoy buscando en el libro, no recuerdo en cuál libro, pero yo le prometo que yo le tengo esa cita, no sé, no recuerdo en qué libro, y se utiliza en la iglesia cristiana, señor. Es cuando se ponen las intenciones por los difuntos. Hubo una controversia entre los de Alejandría y los de Antioquía, que ellos estaban en pugna por ver quién era más importante. Se lo prometo, yo le doy esa cita. Entonces, si mal no recuerdo, el de Alejandría, cuando muere el de Antioquía, a los 10 años, porque se sentía molesto, no quiso poner el nombre del patriarca o del obispo de Alejandría porque estaba molesto. ¿A dónde? En el díptico para orar por esos difuntos en misa, señor. Por eso hubo esa controversia. Ellos se molestan porque, si usted sabe, Alejandría y Antioquía, por las sedes habían fricciones. Entonces muere el de Alejandría y el de Antioquía. A los 10 años lo incluye en el díptico que se utilizaba en las misas donde se oraba por los difuntos, señor. Por los difuntos. Entonces usted se pegó porque no, este es el listado de los miembros. En el díptico el listado de los miembros. No, señor, el díptico es lo que se utiliza en la iglesia cristiana, donde se leen las intenciones por los difuntos. Eso es el díptico. Bueno, Martín, vamos a ordenar entonces las ideas. Usted acaba de decir entonces, que ese díptico era, bueno, dele, lo dejo hablar. Ya le voy a dar su espacio. Usted dijo dónde en misa se pide por los difuntos. Por eso yo le pregunté a usted si sabía que era el díptico. Usted dijo, sí yo sé, muéstrame en el díptico donde diga que en la misa se pida por los difuntos. El díptico era el papelito donde se anotaban los nombres de los difuntos y las intenciones, y eran pedidos en misa por los difuntos. Pero que usted me venga a decir, muéstrame dónde el díptico decía que en misa. Señor, el díptico era parte y es parte de lo que son las misas, porque allí se hacen las intenciones y se pide por los difuntos. Se hizo allá y se hace actualmente. Ahora, ustedes que dicen que celebran la Santa Cena, cuéntenme,
Ustedes lo Yo no utilizan. sabía eso, hermano Martín, ya aprendí algo nuevo así, porque hasta el día de hoy ponemos, por ejemplo, en la iglesia, al empezar un papelito, si ponemos, por ejemplo, yo, por el eterno descanso de Humberto Valenzuela, y luego le pido, también gracias Señor por el trabajo que me diste, o te pido por la salud. Oh, ese es un díptico, hermano. Típico desde los Miren, primeros siglos. Ok, muy buena la wow. historia, pero póngale cuidado, póngale cuidado. Martín Barrientos, esto tiene que quedar grabado. Mire, Martín Barrientos acaba de decir, atención, que me va a mostrar una cita. Él me va a mostrar una cita de los primeros 3 siglos No he donde dicho se 3 siglos, utilizó, Señor. Yo no he dicho de han los oído primeros 3 3 siglos. siglos. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Señor, Estamos Yo, hablando de la iglesia yo primitiva. se los doy, yo se los doy. Puede Ok, ser en el mire, de siglo los primeros, atención, pero escuche, utiliza el Martín, yo lo díptico, escuché Señor. mientras No usted ponga habló. palabras en mi boca. Su secta no viene del 5.º siglo, Señor. No me venga con cuentos a mí. Usted me quiere A poner, ver, Martín, usted me quiere a poner a ver, mis Martín, condiciones y su secta, Señor, viene escúcheme, Martín. del siglo La noveno. iglesia primitiva corresponde de qué siglo a qué siglo, dígame. A ver, ¿usted qué sabe de historia? Del La 1 al iglesia 3, primitiva, del 1 del al 1 al 3, 3. Mire, Betty sí. sabe más que usted, Martín. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Y Ahí Martín está. Barrientos dijo, Óigame. Y usted dice pero que yo esta lo es de la escuché, iglesia primitiva. déjeme hablar, yo lo escuché. Usted dice que es de la iglesia primitiva. Su iglesia es del 1 al 3. Le escucho. Oh, muy buena pregunta. Yo le voy a contestar, pero déjeme hablarle esto. A ver, Le escucho. Martín Barrientos, voy a volverlo a repetir, él queda a mostrarnos una cita de los 3 primeros siglos, atención, de la iglesia primitiva, donde se usaban los dípticos en las misas para sacar a los muertos del purgatorio. Yo me quedaré esperando la cita y si lo hace, delante de Betty, lo digo, pido disculpas públicas, si me lo llega a mostrar, yo pido disculpas públicas que en esos primeros 3 siglos se hizo eso. Hago un video donde reconozco públicamente que estoy equivocado y que la iglesia evangélica no es la iglesia de los 3 primeros siglos. Vale, Martín, ¿estamos de acuerdo? Yo se los doy, hermano. Hermana, lo peor que dice que él reconoce que la iglesia evangélica no es la de los primeros 3 siglos. Y es Si que, yo te doy No, esa yo cita, sí creo que la iglesia evangélica es más fiel a las escrituras que el catolicismo romano. O muéstreme usted, les hago otro ejemplo. no, Ya señor, hicimos un ejemplo, le voy a hacer el segundo. ejemplos no me Muéstreme usted interesan. un cristiano de los 3 primeros Ejemplos siglos. no, sus preguntas no me interesan. Muéstreme, Pero entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Señor. Sí, ¿El catolicismo romano o Señor. los evangélicos? Muéstreme usted a un católico de los 3 primeros siglos, si ustedes son la iglesia verdadera, rezando el rosario. Muéstremelo, por favor. Modere el Estoy aquí debate, por atento. favor. Modere el debate. Vamos a debatir este tipo y yo. Vamos a ver. Muéstreme usted que dele 5 minutos. Ya va, Martín, con respeto, yo no le llamo tipo, yo le llamo nada. pero Usted- tú le llamaste loco, Cristian. Tú le llamaste loco, mijo. Mira, yo voy a ser imparcial, ¿eh? No, loco no, Sí, loco no. sí le dijiste, y yo te No, iba a no, decir, no. Cristian, respétalo cuando le dijiste, le hice la pregunta y se hace loco, pero yo me quedé callada. Dije, Ajá, bueno, se hace mejor loco, hablar. se hace loco, Por es eso, una, eso es expresión. una Yo no falta le de estoy diciendo respeto. loco a él. Se hace loco quiere decir que se está haciendo y no quiere O responder. sea que tú sí puedes. Usted y Ok, yo debate. vamos Ahora, vámonos. a darle El pues tema. los 5 minutos. Espéreme. El tema. Cronómetro. Permítame. El tema. Comienzo yo con una pregunta. Muéstreme a un cristiano de los 3. No, señor. No. Muéstreme no un se cristiano de trata- los 3 primeros. No se trata de eso. Muéstreme un cristiano de los primeros Señor, siglos rezando el señor, rosario. Muéstremelo. Señor. A ver, ven muéstremelo. Ven como este pequeño sujeto tiene Pequeño la capacidad sujeto. de debatir. El Es que debate si es- pregunta esas preguntas, hermano Martín, todos eran católicos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía creía en la Eucaristía y él no la cree. Ahora vamos a debatir. Ajá, Betty, ya que usted está ahí, muéstreme un cristiano de los 3 primeros siglos rezando. Señor. Ah, me cierra. Ok, yo me retiro entonces. Ya que este señor no fue capaz de contestar. Hasta luego, Dios le bendiga.
Ok, Aquí bye bye. ven cómo este El señor rosario fue en su después. Ajá. ignorancia sabe cuál es el debate que yo propongo. Usted me va a demostrar que su iglesia estaba desde Cristo hasta nosotros y que la iglesia católica romana no estaba. Esa es la carga de la prueba. Y la carga de la prueba para mí, demostrar que la iglesia católica romana sí estaba en el primer siglo y que la secta de él no estaba. Un Es debate que se mire, a ver, un hermanito, mire, mire. debate se debate. Vaya, mis primeros 5 minutos, muéstreme una cita, señores. Es Exacto. una payasada. A lo que yo entendí fue esto. Mire, hermano, mire, este señor sí hace buenas preguntas, pero el detalle es que cuando usted le hace buenas preguntas, él no quiere responder. El tema era, bueno, vámonos. Yo voy a mostrar que mi iglesia, Príncipe de Paz, es la fundada por Jesús y que la iglesia católica romana no estaba. ¿La fundó Constantino o fue una mentira? Eso. Y él dar sus argumentos. Pero vamos a debatir, va mi tiempo. Dígame usted cómo un cristiano rezaba el rosario. Mi hermana, esta clase de personas son una vergüenza. Y yo le voy a, imagínense, este regalo que le hice yo de explicarle qué era el díptico, y él, donde en el díptico dice que la misa se reza por los muertos. Siempre en los primeros siglos se usaba el díptico. Y yo lo voy Y a... le voy a decir una cosa, hermano, espéreme, mire, cuando yo le hice una pregunta a él, que si él creía como los primeros cristianos que le leí que creen en el purgatorio, dijo, no, es que no es el tema, pero él después hizo una pregunta del rosario, y el rosario sí no tiene nada que ver con el tema. Lo que podemos ver, hermana, que estas personas saben preguntar, pero responder no. No sabe. Yo mostré a Martín que mi iglesia es la verdadera. Señor, usted no ha mostrado nada. Son puras tonterías. Entonces, él hizo la pregunta, ¿rezaban por los muertos? ¿Había misa por los muertos? Sí, señor. En la Biblia, no, así tal cual. Pero en la iglesia primitiva, yo lo Ya muestro se rezaba. Ajá. que se utilizaba. Por eso hubo ese conflicto entre Antioquía y Alejandría, que muere el de Antioquía y el de Alejandría no lo quería poner en el díptico, que eran las intenciones que se hacían en misa por los difuntos. Y si yo lo digo, es porque yo lo he estudiado en libros que no tengo ahorita. Sé que lo he señalado en el libro, no sé en cuál, si en estos dos, en alguno de estos dos, pero ahí está, sí. Por eso yo le quise preguntar, vamos, dígame qué era un díptico. No sabía y se fue a googlear. O sea, respondió hasta el último, hermano, porque cuando yo entré, usted ya le estaba preguntando qué es un díptico y no respondía. Hasta que ya se fue a Google, y sí se vale, ¿no? Pero o sea, él hubiera dicho, mire, Martín, espéreme para ir a Google porque yo no sé. Entonces, hermano, mire, y eso que usted le dijo tiene mucha lógica. O sea, ¿cómo es posible que venga a hablarnos de un tema de la iglesia de los primeros siglos cuando su iglesia nació apenas hace 10 años? Porque déjeme decirle que aquí está escribiendo Jorge de la Cruz, que él es luterano, y dice él que los luteranos rezan por los difuntos. O sea, que los luteranos sí traen, sí son parte de la universalidad, hermano, los luteranos. Este señor ni siquiera nació hace 500 años. Claro, pero hay una distinción, Betty. Muy buenas noches, hermano Martín. Ah, mira, aquí Hay está. una pequeña diferencia. Ustedes oran por los muertos que están en el purgatorio, para que prácticamente Dios tenga más misericordia de ellos y los saque de ahí. Nosotros damos acciones de gracias por los muertos. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona muere,
hacemos un culto de cuerpo presente y prácticamente damos gracias a Dios por la vida de esa persona que acaba de fallecer y que ya está en la gloria de Dios. Pero si hacemos oraciones por los muertos, la única diferencia es que el cambio es la visión o la cosmovisión cristiana. Hoy la A ver, aplicación que hacemos a eso. pero, a ver, ¿ustedes por qué rezan el rosario si eso no lo hacían los primeros cristianos? Supuestamente palabras de cristiano, Cristian Villamizar, creo era. A ver, para empezar, bueno, muy buenas noches a los que van subiendo otra vez. Y eso sí lo quiero decir puntualmente, porque quiero que se escuche bien, bien clarito. El rosario es una oración para nosotros de meditación. Prácticamente nosotros estamos meditando los misterios, ya sea los dolorosos, los gloriosos, en el Padre Nuestro, el Ave María, pero es una oración de meditación prácticamente, y lo usamos como una forma de meditar. Otros utilizan el rosario, pero con ¿cómo se puede decir? Pero en vez de usar los misterios, se dedican solamente a rezar los salmos, usando el cordón de oración. Pero prácticamente el gloria y todo lo demás se reza igual. Nada más que en vez de usar los misterios gloriosos, se reza un salmo, dependiendo del día o de la oración. Pero prácticamente para nosotros es una práctica que es muy piadosa y que es necesaria en la iglesia. Exacto. Pues ustedes tienen alguna similitud con el catolicismo. Ustedes son iglesia histórica, se le llama iglesia histórica. Ustedes tienen sacramentos, ¿verdad? Tienen sacramentos y nosotros los respetamos, ¿verdad? No tenemos, de hecho, la misma fe. Pero fíjese, mi hermano, es aquí la diferencia. Aquí quiero también hacer un poquito más puntual, ¿verdad? Porque muchos hermanos llegan con ustedes y les dicen, es que es la sola fe, la salvación es por la sola fe. Pero mis hermanos lamentablemente no entienden lo que es la sola fe. Para nosotros la sola fe, y es lo que acaba de decir mi hermano, para nosotros el sacramento del altar y el sacramento del bautismo son la sola fe. Son la gran manifestación de la sola fe. Ahí vengo, o sea, si ellos dicen que prácticamente son sola fe, tienen que demostrarle para empezar que son que creen en los sacramentos. Ojo, que creen en los sacramentos, Eucaristía con presencia real del Señor Jesucristo, en su cuerpo, alma y divinidad, y prácticamente el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en agua, o el Espíritu Santo unido al sacramento del bautismo. Eso prácticamente es la sola fe para nosotros, porque es la fe en la promesa que da el sacramento. Nosotros creemos en la promesa del sacramento, que es vida eterna.